Oh, hay que esperar, todavía está cargando. Ya está cargando ya. Ok, tenemos el primer militarismo, o también conocido, bueno, en realidad viene a ser república, ¿verdad? Ya estamos hablando de una vida republicana. La república desde 1827, pues hasta la actualidad. Sí, estamos hablando hasta la actualidad. Un momento que estoy bajando una imagen para enseñarles a ustedes. Y ahí está ya. A ver, el día de hoy nuestro tema va a ser primer militarismo, primer civilismo y la guerra del Pacífico. ¿Sí? La guerra del Pacífico. A ver, veamos nuestra primera diapositiva. A ver, PPT, nuestra semana. ¿Tienes a la mano también la separata? Hay que trabajar con los dos, ¿no? Por un lado vemos el PPT y por el otro lado también estamos trabajando pues con la separata. Ya lo tengo. Ya. A ver, chicos, tenemos dentro de nuestra vida republicana, vamos a desarrollar el día de hoy el primer militarismo, que comprende entre los años 1827 a 1872, ¿ok? Y a su vez, ¿no? Este primer militarismo está dividido en dos subetapas. El caudillismo militar, los caudillos que luchan entre ellos por llegar al poder, que se da desde 1827 hasta 1845, y la prosperidad falaz en 1845 hasta 1872. Esto comprende, pues, el primer militarismo. A ver, profesora, si hay un primer militarismo, ¿hay un segundo? ¿Hay un tercero? Sí. ¿Quién lo propone, profesora? Bueno, estamos hablando con respecto, pues, a la propuesta del historiador Jorge Basadre. Jorge Basadre es el historiador, pues, que ha dado su vida prácticamente al estudio de esta vida republicana. Y por lo tanto, el gobierno de militares, él la ha denominado pues militarismos, ¿no? Hay primero, segundo y tercero. El primer militarismo de 1827 a 1872, después, ¿cuándo se produce? Claro, es el gobierno de militares, sí, pero ¿cuándo se produce? Después del proceso de independencia del Perú, es decir, después de la corriente libertadora del norte, la corriente libertadora del sur, San Martín, Bolívar, ¿verdad? ¿Cómo queda nuestro país después de este proceso de independencia? Mal, en una crisis tanto económica, política, social, y por lo tanto era necesario que este militar llegue al poder para poner orden, ¿no? Primer militarismo. Profesora, ¿cuándo se inicia el segundo militarismo? Bueno, segundo militarismo estamos hablando después de la guerra con Chile, de 1883 a 1895. Es el gobierno nuevamente de militares. ¿Y por qué llegan al poder? Después de la guerra con Chile, pues ¿cómo queda el Perú? En una crisis, queda devastada en todo el plano económico, político, social. Y es por eso que los militares nuevamente toman el poder. Profesora, ¿y un tercer militarismo? Estamos está entre 1930 al 39, después del oncenio de Leguía. Recordemos pues que en el oncenio de Leguía, ¿no? Augusto Bernardino Leguía gobierna 11 años, pero lo que va a acelerar la caída de Leguía es pues el estallido del crack 29, la crisis económica mundial, la crisis pues capitalista, y por lo tanto los militares nuevamente llegan al poder para pues no poner orden dentro del territorio peruano. Dicho, aclarando pues estos periodos, vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy, que viene a ser pues el primer militarismo. Primero, hay que conocer las características de este caudillismo militar. ¿El gobierno de militares? Sí. A ver, veamos, nos dice, ¿qué es el caudillismo? Son jefes militares que se van a disputar el control del Estado.
se van a pelear entre ellos. Muchos de estos militares que llegaron a ser presidente de la República van a pelearse entre ellos, van a luchar por tomar el poder. Y muchos de ellos participaron también en este proceso de independencia y por lo tanto creen que es el deber de ellos tomar el poder, ¿verdad? Se lo han ganado y no gobernar. Pero es un enfrentamiento constante, es un enfrentamiento de intereses. Existe también una inestabilidad política, muchos golpes de Estado, se dan golpes de Estado entre ellos. Presidente que gobierna 2 años, presidente que gobierna 4 años, presidente que gobierna 2 años. A ver, veamos, mira, te muestro. A ver, vamos a ver que cambie nuestra diapositiva. Mira, solamente te he colocado para que tú puedas observar. Mira, José de la Mar, gobierna del 27 al 29. ¿Cuántos años gobierna, chicos? ¿Cuántos años se quedó en el poder? Los leo, chicos, los leo en el chat. ¿Cuántos años gobierna José de la Mar? ¿Del 27 al 29? Estamos viendo 2 años, ¿verdad? Agustín Gamarra, 4 años. Profesora, ¿por qué José de la Mar solamente 2 años? Porque Gamarra le da un golpe de Estado. Gamarra es el primer presidente conservador que termina de gobernar todo su periodo presidencial. Debajo encontramos a Luis Orbegoso, del 33 al 35. Profesora, ¿son 2 añitos nuevamente? Claro que sí. ¿Por qué? Porque viene a ver y le da golpe de Estado. Cuando vamos a ver sobre la Confederación Perú-Boliviana, también sucede lo mismo. En esta Confederación Perú-Boliviana se supone que iba a durar 10 años bajo la protección, pues, de Santa Cruz, pero no se produce. ¿Por qué, profesora? Llega a Chile y le declara la guerra a la Confederación Perú-Boliviana. Es decir, ¿no? Los primeros años de gobierno hay una disputa, hay golpes de Estado de por medio, hay guerras civiles y también cambios de constituciones. Profesora, ¿pero por qué hay cambios de constituciones? ¿Por qué se están enfrentando constantemente? Porque tenemos aquí dos posiciones, una posición de los liberales y la posición de los conservadores. A ver, vamos a ver el Jamboard para poder explicarte mucho mejor a qué me estoy tratando, qué es lo que estoy tratando de decir, ¿no? ¿Quiénes son los liberales, profesora? ¿Quiénes son los conservadores? ¿Qué es lo que buscan ellos? Hay que recordar la clase pasada. ¿Quiénes eran los liberales? Nosotros hemos visto ideologías del siglo XIX, ¿verdad? ¿Cuáles son sus principales principios? A ver, colócalo ahí en el chat para leerte. ¿Cuáles son sus principios? Ok, ya está ya. A ver, te voy a mostrar este debate doctrinario. Igualdad jurídica, ¿verdad? Igualdad jurídica, libertad, respeto por la propiedad privada, el derecho a la vida, ¿ok? Eh, profesora, tal cual las propuestas de los liberales en Europa se establecen también en el Perú, no. Siempre aquí en el Perú, pues, hay ciertas modificaciones. A ver, ahora sí, justo estaba, a ver, compartimos. Ahí está. Ok, está compartiendo. ¿Logras observar? ¿Sí? A ver, mira este debate doctrinario entre liberales y conservadores, ¿no? ¿Qué es lo que propone el liberal? El liberal dice que el poder debe recaer sobre el Congreso, ¿sí? Debe recaer sobre el Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso representa, pues, a la población y por lo tanto, ¿sí? Debe tener más poder que
el Ejecutivo. Ellos establecen una soberanía popular, es decir, la soberanía del pueblo. El pueblo es quien elige democráticamente a sus autoridades y por lo tanto también se produce el debate con respecto a si el indígena se le podía considerar un ciudadano o no. ¿No? Había todo un debate, porque los liberales decían, claro que sí, el indígena debe ser considerado un ciudadano, debe participar en la vida política, mientras que el conservador decía, no, no puede ser. ¿Cómo que el indígena va a participar en la vida política? Ese indígena, pues, no es educado. De repente, quizás más adelante, el Estado, pues, logre la educación del indígena, recién podrá participar, pero en este preciso momento no. Esa es la propuesta, ¿no?, de liberales y conservadores. Soberanía popular, economía, librecambismo. El Estado no debe intervenir en la economía. Y por lo tanto, cada individuo es libre para elegir, pues, ¿no?, a qué rubro se puede dedicar, a establecer los precios, a que el Estado no aumente los aranceles, y por lo tanto su representante viene a ser los hermanos Gálvez. Mientras que los conservadores proponen, pues, conservadores o también autoritarios. Proponen un Estado más fuerte y centralizado. Quien debe gobernar, quien debe tener el poder, tiene que ser, pues, el presidente de la República. Profesora, ¿quiénes de estos presidentes llegaron a ser conservadores? Bueno, conservador, por ejemplo, era Gamarra. Salaverry también. Santa Cruz también. Ellos son conservadores, son autoritarios. Establecen también la soberanía de la inteligencia. Ellos sostienen que Dios, ¿no?, ha creado al hombre, claro, imagen y semejanza, pero a su vez también ha separado a los hombres, unos que tienen educación, los que van a gobernar, y el resto, ¿no?, los que van a tener que obedecer. Y por lo tanto, en el caso del Perú, había una élite preparada, ilustrada, que debería tomar el poder, quien debería tomar las decisiones políticas, económicas del Perú. Claro, en bienestar de toda la población. Claro, si más adelante el Estado, pues, invierte en la educación del indígena, recién el indígena podrá tomar parte de estas decisiones importantes para el Estado. Pero en este primer momento, nada que ver. Profesor, entonces, nuestra pregunta es, ¿el indígena era ciudadano, sí o no? Bueno, sí. Al indígena se le considera ciudadano, sí, a partir de los 25 años de edad. ¿Era analfabeto, profesora? Bueno, sí, la gran mayoría de los indígenas, pues, eran analfabetos. Tenían que también tener una propiedad y por lo tanto ellos podían votar, no directamente, votaban indirectamente. ¿Cómo es eso, profesora? Que los indígenas votan por un representante y es ese representante quien vota, pues, por las autoridades. ¿Hasta cuándo este indígena tiene derechos, profesora? Bueno, hasta las reformas electorales propuestas por el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Prácticamente el segundo gobierno de Piérola es un gobierno de transición. ¿Transición para dónde, profesora? Bueno, es prácticamente le está preparando el camino para un nuevo gobierno que se denomina República Aristocrática. ¿Qué proponen estos conservadores? En el plano económico, proteccionista, ¿no? Hay que proteger nuestra economía, hay que proteger nuestra pequeña industria. El Perú recién está naciendo como república, recién también están naciendo algunas pequeñas manufacturas. Y si nosotros abrimos nuestras fronteras para que llegue el capital extranjero, vamos a perder nosotros económicamente. Y es por eso que el Estado debe proteger, y una manera de proteger es, pues, aumentando los aranceles. Esa es la propuesta de los conservadores. Y representante viene a ser, pues, Bartolomé Herrera. Estos dos no solamente se enfrentan, pues, ideológicamente, políticamente. Ha habido casos en los cuales hasta se han enfrentado, pues, a puño limpio. Los liberales, ¿dónde se reunían? En el Colegio Guadalupe.
mientras que los conservadores se reunían en el convictorio de San Carlos. ¿Conoces el Colegio Guadalupe? ¿Conocen el centro de Lima? Han salido, claro, antes de la pandemia. ¿Conocen o no conocen, chicos? ¿No conocen el Colegio Guadalupe? El día de hoy se encuentra por Alfonso Ugarte, ¿verdad? Al costado o al frente, al costado creo, ¿no? Al costado hay un Plaza Vea, ¿verdad? Ese es el Colegio Guadalupe. Ya, eso es en la actualidad, pero ¿sabes qué? Antes ese Colegio Guadalupe se encontraba lo que, a ver chicos, a ver, ¿conocen ustedes el Centro Comercial El Hueco? Que se encuentra en el centro de Lima. Al frente hay un edificio que fue el ex edificio, el Ministerio de Educación. Detrás de ese edificio se encontraba antes el Colegio Guadalupe. Y al frente, tú sabes que está el Parque Universitario, ¿verdad? Y está la casona de San Marcos. Antes era ese el convictorio de San Carlos. Y por lo tanto, mire, están frente a frente prácticamente. Salían los del Colegio Guadalupe, los de también el convictorio de San Carlos, y se enfrentaban también, pues no, a puño limpio. Esta es la propuesta. A ver, regresemos nuevamente. A ver, débil economía, principales fuentes de ingreso, las aduanas, el tributo indígena. Hay que tener en cuenta, chicos, que cuando nosotros logramos nuestra independencia, no es que ahora todo es nuevo, ¿verdad? Nuevas instituciones, modernas instituciones. No, no es así. Si bien ha cambiado un tipo de gobierno, pero prácticamente heredamos las instituciones coloniales. No se cambian. ¿Cuándo recién va a cambiar, profesora? Recién con el gobierno de Ramón Castilla, recién cuando el Perú tenga dinero. Porque en este momento el Perú ha nacido como república, sí, pero está recontra endeudado. Es por eso que han tenido que establecer nuevamente el tributo indígena. ¿Cuándo se eliminó el tributo indígena? Con San Martín, pues. ¿Te acuerdas con San Martín que se elimina el tributo indígena? Pero ahora, como el Perú está mal económicamente, es por eso que se va a tener, pues, que cobrar tributo a este indígena, más conocido como la contribución indígena. Modelos, ya hemos explicado el librecambismo y también el proteccionismo. Se mantiene el yanaconaje y la esclavitud. Yanaconaje, ¿qué es el yanaconaje, profesora? Bueno, el indígena o el campesino, bueno, indígena, ¿no? El término, tiene que trabajar pues en las tierras de este hacendado. La esclavitud, no que se liberó al esclavo, al negro, no. Lo que hace San Martín es declarar la libertad, pero solamente parcialmente. Es decir, a todos los negros que nacían del 28 de julio hacia adelante eran libres. Pero ¿qué pasa con los que nacieron antes del 28 de 1821? Seguían siendo esclavos. ¿Cuándo van a ser liberados? Bueno, recién durante el gobierno, pues, de Ramón Castilla. Principios para definir las fronteras. Tenemos el Otiposidetis y también la libre determinación de los pueblos. Hay que subrayar, ¿sí? El Otiposidetis y la libre determinación de los pueblos que han sido pregunta de examen de admisión. Así que no lo olvides. Ahí está. Los dos son muy importantes. ¿Qué hace el Otiposidetis? A ver, mira chicos, primero veamos nuestro mapita. Ya, vamos. A ver, vamos a ver nuestro mapita. Dice Perú a inicios de la vida republicana. Mira, así era nuestro mapa. Profesora, si yo comparo el día de hoy, nuestro mapa ha cambiado mucho, claro que sí, porque fuimos perdiendo territorios durante la vida republicana. Cedimos territorio prácticamente a todos nuestros vecinos fronterizos y a través de la guerra nos quitaron también territorios. Hacia el norte, con qué país limitamos, chicos? Hacia el norte. ¿Con qué país limitamos hacia el norte? ¿Con Ecuador? No, 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 no. Quiero que observéis el mapa. Yo quiero que observéis el mapa.
Claro, claro, ese es el primer mapa. Ese es apenas nosotros nos convertimos en una república y este es el mapa. No, no es con Colombia, es con la Gran Colombia. Profesora, ¿no es lo mismo la Gran Colombia con Colombia? No, porque la Gran Colombia, esta Gran Colombia eh, es liderada por Bolívar y por lo tanto comprenden lo que actualmente serían tres países, es decir, Ecuador, Colombia y Venezuela. Perú nace como república y en el norte tienes a la Gran Colombia y en el sur tienes pues a Bolivia. Pero vamos, como le comenté, no vamos a ir perdiendo territorios. A ver. Dice, principios para definir las fronteras. Utiposidetis. ¿Qué es el utiposidetis? El utiposidetis, ¿qué sostiene? Cuando tú eras, a ver, todo lo que sostiene, todo lo que te pertenecía en la colonia, te sigue perteneciendo. Profesora, no entiendo bien. Lo que pasa es que cuando nosotros éramos el virreinato del Perú, ¿verdad? Teníamos pues ciertos territorios, pero ahora ya no somos virreinato del Perú, sino que ahora somos la República del Perú y por lo tanto esos territorios te siguen perteneciendo. Todo lo que te pertenecía en la colonia te sigue perteneciendo. Por ejemplo, de qué lugares estamos hablando, profesora? ¿De qué territorios? Bueno, estamos hablando de Tumbes y Maynas. Nosotros, con el virreinato del Perú, nos pertenecía Tumbes y Maynas. Ahora que somos la República del Perú, nos sigue perteneciendo Tumbes y Maynas. Mientras que el principio de libre determinación de los pueblos establece que cada pueblo puede elegir a qué país pertenecer. Por ejemplo, ese es el caso de Guayaquil y también Jaén. Vamos a colocar los territorios, no voy a hacer que nos olvidemos. Primero por acá, a ver, coloquemos a Tumbes y Maynas. Tumbes y Maynas. Ya. ¿Dónde está? Se fue. A ver. Tumbes, Maynas. Vale, ¿no? Ahí está uno. Y el otro viene a ser Guayaquil. Guayaquil. Ahí. Ya. Con respecto a la libre determinación de los pueblos, tenemos a Guayaquil y Jaén. A ver, yo te pregunto, en la actualidad, chicos, ¿Guayaquil a qué país pertenece? ¿A Perú o a Ecuador en la actualidad? En la actualidad. ¿Qué dice Valentina? ¿Guayaquil a qué país pertenece? ¿A Perú o a Ecuador en la actualidad? A Ecuador, sí, Giancarlo, a Ecuador. ¿Por qué, profesor Ecuador? Es más, te comento que Guayaquil nos pertenecía a nosotros, pero cuando le hicieron una consulta, decidieron irse pues con, bueno, lo que actualmente sería Ecuador, ¿verdad? Pero en ese entonces era la Gran Colombia. Es decir, perdimos Guayaquil. El día de hoy, Jaén, chicos. ¿A quién pertenece Jaén? ¿A Perú o a Ecuador? A Perú, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Te comento que Jaén le pertenecía para ese entonces a la Gran Colombia. Pero cuando le preguntaron, oye, ¿ustedes con qué república se quieren quedar? Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos con el Perú. Es decir, con este principio de libre determinación de los pueblos, nosotros perdimos Guayaquil, pero ganamos Jaén. A ver, sigamos. Primeros gobiernos. Tenemos ahí a José de la Mar, del 27 al 29. ¿Cómo fue elegido José de la Mar?
Hay que recordar la clase pasada. ¿Te acuerdas cuando Bolívar estaba gobernando? Cuando era el dictador del Perú. Bolívar tenía planes para con el Perú, es más, planes con toda Sudamérica. Primero estableció el Congreso de Panamá, que fue todo un fracaso. Después estableció la Federación de los Andes. Él quería mantener unido a estos países que él había liberado. Teníamos a la Gran Colombia, a Perú y a Bolivia, pero no llegó a concretizarse. Cuando Bolívar sale del Perú, eh, deja encargado a Santa Cruz. Y Santa Cruz, que es conservador, convoca al Congreso, al segundo Congreso Constituyente. Y el presidente de ese Congreso nuevamente, pues, es el liberal Luna Pizarro. Y Luna Pizarro decía, ¿a quién elegimos como presidente? Porque el Congreso tenía que elegir un presidente. Y Luna Pizarro dijo, ¿a quién? Yo soy liberal, yo tengo tales propuestas. Los conservadores tienen, ¿no?, propuestas contrarias a las nuestras. ¿A quién? Santa Cruz pensaba que lo iban a elegir a él presidente. Santa Cruz, conservador. José de la Mar también es conservador, chicos. Pero la diferencia es de que con José de la Mar tú podías llegar a un acuerdo, podías conversar. Y era mucho más, pues, tenía un conservadurismo, pero mucho más leve. Es por eso que el Congreso elige a José de la Mar como presidente del Perú. José de la Mar aplicó medidas proteccionistas en el mercado local. Hay que recordar que él es conservador, ¿sí? Es conservador, pero el Congreso es liberal. Es por eso que como el Congreso es liberal y el Congreso se ha impuesto sobre José de la Mar, establece también una constitución, pero esta constitución es liberal. Es por eso que nos han colocado ahí parlamentarismo, es decir, el Parlamento toma el poder, tiene el poder. En este gobierno de José de la Mar se produce pues impases con Bolivia y estallido también de una guerra con la Gran Colombia. Lo que pasa es que Bolívar acusa al Perú de haber interferido en Bolivia y como consecuencia sacaron al presidente de Bolivia, que era Sucre, la mano derecha, y eligieron a otro presidente que era Santa Cruz. Y es por eso que Bolívar le declara la guerra al Perú, pero claro, no directamente, ¿no? Sino que busca pretextos. Primero Bolívar, ¿qué pide? ¿Sabes qué, Perú? Yo fui a apoyarte. Yo te ayudé a expulsar a los españoles de tu territorio y por lo tanto tú tienes una deuda conmigo. Y cuando hablo yo acerca de deuda, estoy hablando de dinero, ¿ah? No solamente es una deuda, no sabes que estoy en gratitud contigo, es dinero. Y sabes que yo desconozco esos principios territoriales y por lo tanto Tumbes, Maynas y Jaén me pertenecen. Se inicia la guerra con la Gran Colombia. En ese enfrentamiento, ¿qué es lo que hace Gamarra? Aprovecha y por lo tanto le da un golpe de estado a José de la Mar. Gamarra es el primer presidente conservador que termina todo su periodo. Pero ¿sabes qué? No podemos observar muchas obras durante su gobierno porque él en esos 4 años lo que va a hacer es tratar de mantenerse en el poder porque van a surgir diversas rebeliones al interior del Perú. Hasta sus hombres de confianza van a pues querer tomar el poder. Pero claro, tenía pues siempre al lado a su fiel esposa que protegía ese sillón presidencial, más conocida pues como la Mariscala. Tenemos, a ver qué nos dice, conservador, golpe de Estado contra la Mar, tratados Larrea, y Pando Novoa. Bueno, con Agustín Gamarra se logra finalizar la guerra con la Gran Colombia, firmándose el Tratado Larrea-Gual. Pero hay que recordar, chicos, que a la muerte de Simón Bolívar en la Gran Colombia se desintegra la Gran Colombia y por lo tanto nacen repúblicas como Ecuador, Colombia y Venezuela. Y es por eso que nosotros cuando ya estábamos delimitando nuestra frontera con la Gran Colombia, pero ahora ya no existe la Gran Colombia, sino que ahora existe Ecuador y por lo tanto se firma el Tratado Pando Novoa. ¿Con qué objetivo? De también llegar pues a un acuerdo para delimitar los territorios entre Perú y Ecuador.
Oposición liberal desde el Congreso. Hay que recordar que él es un presidente conservador, pero el Congreso, pues, la gran mayoría de congresistas son liberales, pero el presidente se impone sobre el Congreso. Es por eso que hay una denuncia constitucional que también ha sido pregunta de examen de admisión, Paula González Vigil, que va a acusar al presidente, pues, no de autoritario y de no respetar la Constitución, y su frase termina con yo debo acusar, yo acuso. Paula González. Paula González Vigil. A ver, un ratito, vamos a anotar por aquí. Vigil. Es la primera denuncia constitucional, ¿ok? Ya. Después del gobierno de Gamarra se convoca elecciones presidenciales y quien toma el poder es Luis Orbegoso. Profesora, pero yo solamente observo 2 años. Sí, ¿por qué? Porque él también le da un golpe de Estado. Él es liberal, va a afrontar diversas guerras civiles con los conservadores. Por ejemplo, tienes ahí el levantamiento de Pedro Bermúdez. Pedro Bermúdez es conservador. Pedro Bermúdez es la mano derecha de Gamarra. Salaverry también es conservador. Ahí también está presente Gamarra, porque Gamarra no quiere que un liberal tome el poder. Es por eso que él tuvo que afrontar estos levantamientos. Pero quien logra derrotar a Orbegoso es Salaverry. Y Salaverry se declara presidente del Perú. Orbegoso decía, ¿qué es lo que puedo hacer para recuperar el poder, para recuperar la presidencia? ¿Quién me puede ayudar? Y por lo tanto busca ayuda pues a Santa Cruz. ¿Quién es Santa Cruz? Santa Cruz es el presidente de Bolivia. Y le dice, por favor, ayúdame. En realidad Santa Cruz eh, estaba analizando a quién ayudar. Por un lado, Santa Cruz decía, bueno, yo tengo un ideal, ¿no? Yo quiero unir a Perú y a Bolivia, quiero formar la Confederación Perú-Boliviana, así que necesito a peruanos que me ayuden a realizar este sueño que yo tengo. Pero resulta que Orbegoso es liberal, ¿verdad? Somos dos posiciones distintas, tenemos diferentes intereses. Pero por el otro lado, Gamarra, ¿no? Es conservador igual que yo. Pero los dos vamos a tener problemas porque los dos vamos a querer tener el poder. Y es por eso que Santa Cruz se decidió, pues, a llegar a acuerdos con Orbegoso. Y le dice, ¿sabes qué, Orbegoso? Yo te voy a apoyar, pero siempre cuando tú me ayudes a convencer a la población peruana de realizar, pues, esta confederación perú-boliviana. Si tú me ayudas, yo voy a ingresar con mi ejército al Perú y voy a derrotar a Salaverry. Y Orbegoso aceptó. Es por eso que Santa Cruz ingresa al Perú, se enfrenta con Salaverry, derrota a Salaverry y es más, muere Salaverry, y por lo tanto pues se forma la Confederación Perú-Boliviana. Profesora, ¿y Orbegoso recibe algo a cambio? Sí, él se va a convertir en el presidente, pero del Estado norperuano. Confederación solamente dura 3 años, del 36 al 39. Si te das cuenta, el Perú ha sido dividido en 2, ¿verdad? Tenemos la parte coloreada de rojo, eso viene a ser el Estado norperuano. El de verdecito, el Estado surperuano. Y el de amarillo viene a ser el Estado boliviano. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuántos estados conformaban parte de la Confederación Perú-Boliviana? Eran 3, ¿sí? Norperuano, surperuano y el Estado boliviano. Claro que cada estado tiene su propio presidente. Y entonces, ¿Santa Cruz qué es, profesora? No, Santa Cruz es el protector de la Confederación Perú-Boliviana. ¿Por qué Santa Cruz pide ayuda a Orbegoso? Porque fue, ¿no?, el presidente de todo el Perú, a su vez porque necesitaba convencer a la población que se encontraba en el norte del Perú que era beneficioso lograr, pues, esta confederación, para que el Perú y Bolivia se conviertan, pues, en estados poderosos dentro de Sudamérica.
y consolidar su hegemonía y poder en el Pacífico. En realidad, esta confederación benefició bastante al Estado surperuano. ¿Por qué, profesora? Porque nuevamente se empezó a establecer el comercio entre estas dos zonas, entre Cusco, entre Arequipa y el Alto Perú. ¿Te acuerdas que esto era conocido, Bolivia era conocido como el Alto Perú? ¿Te acuerdas cuando se rompió este circuito comercial? Con las reformas borbónicas, pues. Porque en ese entonces, con las reformas borbónicas, el Alto Perú ya no pertenecía al Virreinato del Perú, sino que ahora pertenecía al Virreinato de Río de la Plata. Pero ahora, con la Confederación, nuevamente este circuito va a empezar a funcionar. Así que los que se encuentran en el sur están felices de la Confederación, pero a quienes perjudica es pues al norte. ¿Por qué? Ya que ellos mantienen una relación económica con Chile. Ellos venden azúcar y ellos compran harina. Hay una relación económica que se ve desde el periodo del virreinato del Perú. Y es por eso que ellos como que no están tan de acuerdo con esta confederación perú-boliviana. Profesor, una pregunta. ¿Todos los peruanos están a favor de la confederación? No. Hay peruanos que están en contra y que se van a exiliar en Chile, como por ejemplo Gamarra, como por ejemplo Ramón Castilla, que estaban en contra de esta confederación implantada por Santa Cruz. ¿Cuál es el objetivo de esta confederación? Primero, integrar política y económicamente a Bolivia y al sur andino y lograr una hegemonía comercial en el Pacífico Sur, pero desplazando ¿a quién? A Chile. Y es por eso que a Chile no le conviene esta confederación pero-boliviana. Y es por eso que Chile le va a declarar la guerra a la confederación. ¿Cómo se conforma esta confederación? Santa Cruz llegó a acuerdos con Orbegoso, se establece en el Congreso de Tacna la Confederación Perú-Boliviana, se establece que Santa Cruz va a ser el protector por 10 años, se va a crear una constitución y que establecía que después de esos 10 años se iban a reunir para elegir a otro protector. Podría ser de repente Santa Cruz o de repente pues otro personaje. ¿Cuál es la política más importante de Santa Cruz? Quiero que tengas en cuenta, ¿no? Y que también ha sido pregunta. Santa Cruz es políticamente autoritario, pero económicamente liberal. Quiero que tengas en cuenta, ¿no? Lo político y lo económico. Políticamente autoritario, conservador, él se impone, pero liberal, ¿no? ¿Qué quiere decir liberal? ¿Sabes qué? Libre comercio. Porque si fuera económicamente la posición de los conservadores es proteccionismo, ¿verdad? Pero no. Santa Cruz es políticamente conservador, pero económicamente liberal. Y va a establecer la obra más importante, que viene a ser la ley de los puertos libres. Él va a establecer 4 puertos libres. A ver, te lo voy a colocar. Aquí está. Por acá tenemos a Paita. Voy a cambiar de colorcito. Paita. ¿Sí? Por acá tenemos a el puerto del Callao. Uy, no se nota. Nos falta ahí uno ya. Y por acá, Arica. Arica y por aquí, por Bolivia, tenemos nosotros a Cobija. Estos son los 4 puertos que establece Santa Cruz. ¿Eso qué quiere decir? Él propone que toda mercancía que llega del extranjero y pisa
primero suelo peruano, boliviano no pagan ningún tipo de impuesto. Pero si tú primero llegas a Brasil, a Chile, Argentina y después recién llegas a Perú o a Bolivia, recién pagas impuesto. Y por lo tanto, obvio que los comerciantes que llegan del extranjero, que llegan de Inglaterra, ¿a dónde van a preferir ir primero? Donde no te cobran impuesto. Y es por eso que eso perjudica económicamente a Chile y Argentina. Es por eso que nos declaran la guerra. Oposición, hay un sector conservador peruano, países afectados comercialmente, especialmente pues Chile. Y nos declara la guerra. Se establece campañas restauradoras promovidas por Chile. ¿Cuál es la causa? Su amenaza, ¿no? La amenaza de su hegemonía en el Pacífico Sur. ¿Cuál es el pretexto que va a utilizar Chile? Invasión boliviana a Perú y también el apoyo confederado a la expedición de Freire. ¿Quién es Freire? El presidente de Chile, que trataba de regresar nuevamente a Chile y convertirse en gobernante, ¿no? Él era el expresidente y por lo tanto había recibido ayuda pues de Perú. Es por eso que con este pretexto Chile le declara la guerra a la Confederación. ¿Sabes? En la primera campaña restauradora nosotros ganamos. Fue una victoria de la Confederación. Se firmó el Tratado de Paucarpata, donde establecía que los chilenos reconocían su derrota y se comprometían a no invadir nuevamente territorio peruano. Pero en Chile el Congreso se reúne y da por finalizada pues este tratado, porque ese tratado no fue firmado por el Congreso y se establece una segunda campaña restauradora. Esta segunda campaña restauradora sí logra derrotarnos. Y al derrotarnos, se viene abajo la Confederación Perú-Boliviana. Profesora, ¿y los chilenos con quiénes llegaron? Por ejemplo, quienes van a acompañar a los chilenos, por ahí viene a ser Gamarra, por ahí también tenemos a un Ramón Castilla, y por lo tanto Gamarra va a ser elegido por los chilenos como un presidente provisorio. Pero luego se convoca a elecciones y quien sale elegido es Gamarra. Segundo gobierno de Gamarra, del año 39 al año de 1841. Hay que recordar que Gamarra es conservador. Gamarra se impone frente al Congreso. Gamarra, ¿qué es lo que él opinaba con respecto a la Confederación Perú-Boliviana? Él decía, a mí me parece excelente la Confederación Perú-Boliviana, que estos dos países se hayan unido y se conviertan pues en una potencia en Sudamérica. Pero lo que estaba mal era de que ¿cómo es posible que un boliviano dirija pues esta confederación? Quien debe dirigir debería ser un peruano, y ese peruano soy yo. Es por eso que él se impone frente al Congreso y con todo el ejército peruano se va a Bolivia. En Bolivia había estallado una guerra civil. Hay militares que se están peleando por el poder en Bolivia. Pero al ver que este presidente peruano llega a su territorio, estos dos se unen y se enfrentan con Gamarra y lo derrotan. No solamente lo derrotan, chicos, sino que también pues muere en la batalla de Ingavi. Otro dato importante viene a ser la firma del contrato Quirós a través del arrendamiento de las islas de Chincha. Eso fue pregunta de examen de admisión, así que subráyalo. Siempre que he preguntado a mis alumnos, la gran mayoría se equivoca con respecto al guano. Cuando escuchan guano, inmediatamente lo relacionan con Ramón Castilla. Pero no, chicos, la primera explotación del guano se produce en el segundo gobierno de Agustín Gamarra. A la muerte de Gamarra, en el Perú estalla pues una anarquía militar. Todos los militares se pelean por el poder. Hay golpes de Estado, enfrentamientos constantes, pero se logra una relativa estabilidad cuando toma el poder Manuel Vivanco. Y él se declara director del Perú. Él no se declara presidente, se declara director del Perú. Es por eso que su gobierno es conocido como el directorio. Él también es conservador, él también es autoritario. Pero por ahí surge pues un Ramón Castilla que se enfrenta con Vivanco y logra derrotar a Vivanco.
Castilla le devuelve el poder a Manuel Menéndez, que era el primer vicepresidente de Gamarra, convoca elecciones presidenciales y quien toma el poder y quien gana las elecciones es Castilla. Y con él se inicia la prosperidad falaz. ¿Qué quiere decir prosperidad falaz, chicos? Ustedes que recién han salido de colegio, sí que están fresquitos, ¿verdad? Con esta información. Basadre la denomina este periodo como prosperidad falaz. ¿Pero qué es prosperidad falaz? El término de falaz, ¿qué significa? ¿Qué nos dicen? Corta duración, Astrid nos dice mentira, falsedad, ¿no? Pasajera, ¿no? Una prosperidad, ¿no? Una supuesta prosperidad, ¿verdad? Ok, sí, tienes razón. ¿Por qué, profesora, es supuesta? Que no, efímera, ¿verdad? Claro. Lo que pasa, chicos, es de que hay que recordar que nosotros cuando nacimos como república estábamos endeudados. Endeudados no solamente internamente, sino externamente. Profesora, ¿pero por qué como internamente? O sea, ¿el Perú nace, pero nace endeudado? Sí. Por ejemplo, a ver, mira, cuando llega San Martín, cuando llega Bolívar, ¿de dónde crees que sale el dinero para costear los gastos de este ejército patriota? El dinero no viene del cielo. ¿Quién presta dinero? Son los señores notables de Lima, claro. Y por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, San Martín y Bolívar firmaron documentos en la cual se comprometía el Estado peruano que cuando tenga dinero iba a empezar a pagar esa deuda. Pero el Perú no tenía plata, pues chicos, no tenía plata. Y por lo tanto no había pagado absolutamente nada. Es decir, tenemos una deuda interna, pero también tenemos una deuda externa. Hay un país poderoso que ha estado prestando dinero a Perú, y no solamente a Perú, sino que a los otros países que se encuentran en América para lograr su independencia frente a España. Y ese viene a ser Inglaterra. Es decir, el Perú nace como república, pero nace endeudado. Pero ¿sabes qué? ¿Cuándo recién el Perú empieza a tener dinero? ¿Cuándo? En este periodo de la prosperidad falaz. ¿Por qué prosperidad? Porque, ¿sabes qué? Encontraron guano en el Perú. Y un guano, un excelente guano. Porque no es que el Perú sea el único que tenga guano. Ya sí habían otros territorios también, pero resulta que el guano del Perú era mucho mejor. ¿Qué es el guano, chicos? ¿Qué es el guano? ¿Qué es el guano? Fertilizante, claro. Se utiliza como fertilizante, ¿no? Pero ¿qué es el guano? Ya. ¿Sabes qué me dijeron otro salón? Popó de aves, profesora. Pero ustedes no son futuros sanmarquinos, ¿no? Claro, ¿cómo decir popó de ave? No, no. Escuchen, escuchen. Es la deyección de las aves guaneras, ¿ok? La deyección de las aves guaneras. Claro. Popó dice mijita, ¿no? Es la deyección de las aves guaneras. Resulta que en este periodo todos querían el guano, que sirve como fertilizante. Y nosotros teníamos mucho guano, toneladas de guano en las islas de Chincha. Por ejemplo, las culturas preincas también utilizaban el guano. Los incas también utilizaban el guano. Pero ¿por qué otros países quieren el guano? Porque están pasando pues por su revolución industrial. Y es por eso que había una gran demanda con respecto al guano. El Perú que no tenía dinero, de un momento a otro empezó a llegar el dinero, el dinero y el dinero. Empezó a vender, 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 vender. Todos querían Europa, Estados Unidos, el Asia. Pero ¿qué pasó con ese dinero del guano? ¿El Perú supo invertirlo? ¿Pudo desarrollar pues una industria? No. Llega un momento en el cual ese guano, no es que se haya terminado, el guano sigue existiendo.
Profesora, si no se terminó, entonces, ¿qué pasó? Llegó un momento en el cual, pues, em, como era muy caro este fertilizante, en Europa pues inventaron, ¿no?, su guano artificial y por lo tanto pues le dijeron al Perú, Perú, ya no queremos guano. El Perú dice, pero tengo bastante. No, ya no queremos ya. Ahora lo que queremos es salitre. ¿Y qué dijo el Perú? Yo también tengo el salitre. Yo también tengo el salitre. Y el salitre sale, pero con un poquito de guano, ¿verdad? Me compras salitre, pero me compras guano también. Pero, ¿qué pasó, chicos? Justo Chile nos declara la guerra y Chile nos derrota y Chile se queda con nuestro salitre. A ver, veamos. Características. Hay altos ingresos económicos para el Estado producto de la venta de guano. ¿Cuáles son las ventajas? Bajos costos productivos y una alta demanda externa de los países industrializados, principalmente Inglaterra. Hay diversas formas de comercialización, por ejemplo, arrendamiento, consignaciones y monopolio. Pero ¿sabes qué? No genera una economía sostenible e industrialización. A ver, te voy a mostrar la explotación del guano. Esta es. Ok. ¿Se logra observar? Sí, ¿no? Ya no lo puedo. Aquí está, ya sí. Sí se puede, sí se puede. La explotación del guano. A ver, mira estas 4 formas de explotar el guano. Primero es mediante el arrendamiento. La primera forma, que se produce durante el segundo gobierno de Gamarra. Profesora, ¿qué significa arrendamiento? Alquiler, pues, alquiler. El alquiler de las islas de Chincha a Quirós. Y cuando el Estado alquila, se da cuenta de que el guano es un fertilizante que es muy demandado y que Quirós les ha pagado pues una suma irrisoria a comparación de lo que él se está beneficiando. Y el Estado pero dijo, no, lo siento, pero ya no se va a realizar nuevamente pues otro contrato, porque nosotros lo vamos a vender directamente. Pero vender directamente significa que el Estado lo vende directamente, implica que también el Estado tiene que tener capital. Pero será capital porque si solamente es cuestión de sacar el guano y llevarlo a Europa y venderlo, para eso se necesita capital. Porque primero tienes que contratar mano de obra que trabaje para sacar ese guano. Después tienes que tener pues eh, un barco, pues, ¿no? Para poder llevar este guano a Europa. Y cuando llega a Europa, tú no lo vas a vender por kilos, se vende por toneladas. Y para ello significa pues que tienes que mandar un representante para llegar a un acuerdo con diferentes compañías comerciales. Y eso significa pues dinero. El Perú no tiene. El tercero viene a ser el sistema de consignaciones durante el gobierno de Castilla. En el gobierno de Castilla aparecen pues consignatarios, es decir, los intermediarios de la venta de guano. Y estos consignatarios le dicen al Estado peruano, mira, ¿sabes qué, Estado peruano? Yo sí tengo capital. Hay que llegar a un acuerdo. Yo me encargo de todo. ¿Ya? Yo contrato mano de obra, yo traslado el guano, yo llego a acuerdo con, ¿no?, casas comerciales, pero vamos a dividirnos pues la ganancia. 40 para mí, 60 para ti. ¿Qué dices, Estado peruano? ¿Se firma o no se firma ese documento? Y el Estado peruano dijo que sí. Es por eso que hay un sector de la población que logra enriquecerse con la venta de guano. Es más, hay toda una gran corrupción porque muchas veces estos consignatarios en realidad ni siquiera tenían el capital, solamente tenían el nombre, es decir, llegaban a un acuerdo con el Estado peruano, pero ellos llegaban pues a llegar a acuerdos con casas comerciales. Es decir, ellos eran los intermediarios y por ser intermediarios sin hacer nada, también ganaban dinero. Y es por eso que cada vez, pues, el Estado peruano, si bien vendía, ¿no? Pero estos intermediarios se quedaban con el dinero. Hasta que llega al gobierno el presidente Balta. Es el último presidente del primer militarismo. Y al ver, ¿no?,
cómo estos consignatarios logran enriquecerse, porque hay todo un escándalo, hay un escándalo. Resulta que estos consignatarios no solamente son intermediarios y por ser intermediarios ganan dinero, sino que llega un momento en el cual el Estado en realidad lo único que tenía era pues dinero de la venta de guano. Pero muchas veces estos consignatarios eh, también robaban al Estado, es decir, vendían guano que ellos han robado, pero a bajo precio. Y obvio que todos van a querer, pues no, a bajo precio. Y cuando el Estado le decía, oye, págame, y yo le decía, no, no hay plata, no nos compran, no salen mucho. Y el Perú, como dependía solamente de la venta de guano, el Perú decía, pero necesito dinero. Y los consignatarios, pero si quieres te puedo prestar. Es decir, el Perú se endeudaba también aparte con estos consignatarios. Es por eso que en el gobierno de Balta ordena a Pierola, su ministro de Hacienda, ir a Europa y llegar a un acuerdo con una casa comercial y terminar con esta corrupción de los consignatarios. Y es por eso que Balta logra firmar este contrato Dreyfus. Y por lo tanto, pues estos consignatarios se perjudicaron económicamente. Reclamaron, fueron al Congreso, fueron a la Corte Suprema, pero ninguna institución le hizo caso. Es por eso que estos consignatarios van a llegar al poder. Ellos se dieron cuenta de que para poder llegar a realizar pues importantes acuerdos, era necesario que ellos tomaran el poder. Es por eso que es ahí donde se forma pues el primer partido político de la historia, más conocido como el Partido Civilista. Pero eso ya lo vamos a explicar cuando lleguemos a Balta. A ver, nuevamente regresemos a nuestro... Mira, tienes por ahí un afiche para la venta de guano en Inglaterra. Mira, mira cómo eran los afiches de esa época. Nos dicen, en el plano político hay altos niveles, ¿sí, no? Hay altos niveles de corrupción, el Estado se fortalece gracias al dinero del guano, ¿sí? En el gobierno de Castilla se va a modernizar las instituciones recién por primera vez, porque tú sabes que para realizar reformas, cambios, se necesita dinero. Y por lo tanto, el Estado se va a fortalecer. Hay una mayor presencia en provincias y se anula los poderes fácticos locales. Profesora, ¿qué quiere decir poderes fácticos locales? Lo que pasa, chicos, es de que cuando inicia la vida republicana, si bien hay un presidente que gobierna y que representa a toda la población, pero eso era pues, no, eso se establecía, pero no se cumplía, ¿no? Era letra muerta. Porque cuando tú llegabas a provincia, en realidad en provincia, ¿quiénes tenían poder? ¿Había presencia del Estado? No. Quien gobernaba en provincia y quien era la autoridad eran los hacendados. Pero con Castilla, es por eso que dicen que se logra la paz de Castilla, ¿no? Se logra cierta estabilidad. Ya no va a haber golpes de Estado, ya no va a haber pues enfrentamiento entre liberales y conservadores, porque él va a comprar la paz, porque todos se van a beneficiar de la venta de guano. Castilla se impone, sí, pero ¿sabes qué? Para evitar ese enfrentamiento, Castilla, mira, ¿sabes qué? Liberal, tú también eres hacendado, toma, te pago. Tú conservador también, toma, te pago. La idea es no tener una relativa, pues, estabilidad. El Estado se fortalece y ahora sí hay una gran presencia del Estado en provincias. Y en el plano social llega, pues, la migración de los chinos colíes. ¿Qué son colíes? ¿No? ¿Por qué ese término de colíes? Es un término asiático y por lo tanto se le denominaba a las personas que no tenían pues una educación técnica, era la mano de obra barata y ellos son los que van a llegar a nuestro territorio. Y también vamos a observar pues no hay una profunda brecha social. A ver, veamos. Gobierno, tenemos a Castilla, de 1845 a 1851. En realidad, para esta época el Perú tiene plata.
Si Chile nos hubiera declarado la guerra en pleno gobierno, en pleno auge económico para nosotros, hubiéramos ganado la guerra. Pero Chile nos declara la guerra cuando nosotros estábamos muy mal económicamente. ¿Qué se produce? La ley de la consolidación de la deuda interna. Castilla dijo, ¿te acuerdas que San Martín y Bolívar se prestó dinero, verdad? ¿De quiénes se prestaron dinero? De la élite peruana. ¿Y les había pagado? No, pues no les había pagado. ¿Y Castilla qué dice? Hay plata. El Perú tiene plata por la venta de igual y por lo tanto vamos a empezar a pagar nuestra deuda. Es por eso que se establece la ley de la consolidación de la deuda interna. Y hay que recordar que muchos, chicos, muchos de los que participan en la vida política, tanto liberales como conservadores, no son los indígenas, son los ex criollos, pues, ¿no? Son los españoles que se quedaron en nuestro territorio y por lo tanto el Estado tenía deuda con ellos. Y por lo tanto, a través de esta ley de la consolidación, el Estado está repartiendo dinero. Se establece también el sistema de consignación del guano. Es decir, se va a firmar pues el contrato GIFS y otros contratos también para la venta de guano. Se inicia la inmigración de la población china, principalmente en las haciendas de la costa norte, y también pues para las islas de Chincha. Imagínate estos chinos que eran traídos con engaños. Por ejemplo, uno de los hombres que trae chinos, ¿no? Porque estaba prohibido, ya, era quien se va a enriquecer con, con este negocio, es pues el primer presidente civil, Manuel Pardo y Lavalle. Traer chinos, ¿no? Bueno, de China, ya, de China a Perú, era muy costoso, pero también era muy peligroso. Muchos chinos no aguantaban, muchos chinos morían en plena travesía. Imagínate meses dentro de un barco. No aguantaban, se enfermaban, morían. Y cuando llegaban, prácticamente estaban endeudados. Y a los chinos les decían, mira, estás endeudado, mira, yo te traje de China a Perú. Les prometieron, ¿no? Buen salario, pero en la realidad no fue así. A los chinos los explotaban, los trataban muy mal. Cuando fueron llevados a las islas de Chinchas también, muchos de estos chinos se suicidaban. Y para evitar que se suiciden, les colocaban pues unos garrotes en los tobillos. Es por eso que cuando se produce la guerra con Chile, los chinos, ¿a quiénes van a apoyar? A los chilenos. Se establece también el primer presupuesto nacional. Obras, hay muchas obras. Por ejemplo, el ferrocarril Lima-Callao, el barco de guerra, el barco a vapor, el RIMAC, hay una política educativa. A partir de ahora el Estado está analizando y viendo de qué manera tiene que intervenir también en el plano educativo. Es por eso que establece un reglamento de instrucción pública. Y entra pues en debate el voto de los analfabetos. El analfabeto puede votar o no puede votar. ¿Y sabes qué? Sí, sí se reconoce el derecho de voto a los analfabetos, pero ¿sabes qué? Solamente hasta el año 95 cuando Pierola establece pues una reforma electoral y prohíbe el voto a los analfabetos. Tienes a Rufino Echenique. Con él se produce se firma el Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro con Brasil para delimitar las fronteras territoriales y a cambio de ello el Perú cede territorios a Brasil. Se promociona también la inmigración alemana a la selva, la inmigración europea a América. Estamos en el contexto de que todos los países sudamericanos están invitando a los países, a la población europea a llegar a sus países y que vivan en sus países. Hay que recordar, chicos, pues que estamos en el periodo del imperialismo, ¿no? Y por lo tanto, pues el discurso es, ¿no? ¿Te acuerdas del darwinismo social? ¿Cuál es la mejor raza? La blanca. Y por lo tanto, si tú quieres parecerte a esa raza, entonces tienes que obedecerlos.
tienes que copiar su forma de vida, tienes que copiar sus costumbres, y si ellos te maltratan, bueno, en realidad lo hacen por tu bien. Y por lo tanto, esa idea del darwinismo social, por ejemplo, acá en el Perú hay muchos indios. ¿No? El Perú decía, no, mira, acá la gran mayoría de la población es indígena. La idea es, ¿no? Que vengan europeos, vivan en nuestros territorios. Por ejemplo, el Estado peruano manda una carta a Austria pidiendo pues que su población se traslade al Perú, que les iban a entregar tierras, que les iba a costear los gastos de viaje. Y eso hace el Estado peruano. Cuando llega un europeo, se le da dinero para que se acomode en Lima 3 meses aproximadamente. Pero si este europeo quiere ir a provincia, el Estado le dice, claro que sí, anda a provincia, ve a vivir a provincia. Te vamos a pagar, te vamos a costear ese gasto y también te vamos a entregar tierras y también te vamos a dar semillas para que te puedas establecer en nuestro territorio. No dice, a ver, hay una región deshabitada, darwinismo social, ¿verdad? Para que se nos pegue un poquito, pues, de europeos a nosotros. También se produce, es un periodo también de gran corrupción. Se produce el escándalo de la consolidación de la deuda interna. Corrupción al 100%. Profesora, ¿por qué? Si bien la consolidación se establece con el gobierno de Castilla, pero se iba a iniciar con Rufino Echenique. Resulta que, profesora, ¿por qué hablan de una corrupción? El Estado peruano empezaba a pagar a todos los que debía, pues no debía, ¿no? Pero resulta que aparece un grupo que también presenta los documentos, ¿no? La rúbrica de San Martín de Bolívar y dicen, nosotros también prestamos dinero. Pero ¿sabes qué? Esos documentos eran falsos. Y cuando se investiga, documentos falsos y toda la gente que presentó esa documentación falsa era llegada al gobierno de Echenique. Es por eso que, obvio que Echenique también sabía. Fue un gran escándalo. Es por eso que Castilla se levanta contra el gobierno de Echenique. Se le conoce como la Revolución Liberal de 1854. Castilla, para derrotar a Echenique, necesita la ayuda de otros sectores como por ejemplo los indígenas y los negros. Y el indígena le promete, indígena, el Perú tiene plata, tú no deberías pagar ese tributo indígena. Si tú me apoyas y yo llego al poder, elimino el tributo. Negro, tú que todavía sigues siendo esclavo, yo te prometo que te voy a liberar. Estos dos sectores apoyan a Castilla, Castilla logra derrotar a Echenique, se convocan elecciones y nuevamente Castilla llegó al poder. Profesora, pero eso significa, si Castilla promete la eliminación de la esclavitud, ¿eso fue positivo o negativo para el Perú? Depende de cómo tú lo veas, ¿no? Tú sabes que siempre hay varias posiciones. De lo que sí se va a dar es que la esclavitud no fue gratis. El Estado tuvo que pagar por cada negro libre. Imagínate yo, Vivian, tengo pues a 50 esclavos que trabajan en mi hacienda. ¿Qué pasa si el día de mañana el Estado establece libertad a todos los negros? Son mis esclavos negros, trabajan para mi persona. Yo he comprado este esclavo negro. Y que el Estado de un momento a otro establezca una medida, me está perjudicando económicamente a mí. Es por eso que el Estado te dice, ¿sabes qué, Vivian? Toma, te pago por estos 50 esclavos negros. Eso es lo que va a hacer el Estado peruano, pagar a todos. Segundo gobierno de Ramón Castilla, del 56 al 62. Se establecen dos constituciones, una liberal y la otra moderada. Para evitar esos enfrentamientos entre liberales y conservadores, se establece una constitución moderada, ni muy liberal ni muy conservadora. Es por eso que esta constitución, la de 1860, va a durar un aproximado de 60 años. Cuando llega Leguía al poder en el oncenio, Leguía para poder reelegirse necesita una constitución nueva y por lo tanto elimina la de Ramón Castilla. Se produce una guerra también con Ecuador. Profesora, ¿por qué? Lo que pasa es que Ecuador también tenía deudas con Inglaterra.
Pero lo que estaba haciendo Ecuador era, para saldar esa deuda, era pues entregar territorio peruano. Es por eso que entramos en un enfrentamiento con Ecuador, pero se logró solucionar firmándose el Tratado de Mapasingue. Obras públicas, alumbrado, agua potable, construcción del mercado central, se construye tenemos también el ferrocarril de Lima Chorrillos y se establece la Sociedad Peruana de Consignatarios, que se encargan del comercio del guano. ¿Dónde está? Había una imagen bonita, no la encuentro. Ah, mira, quería que observes esta imagen. ¿Qué nos dice? A ver, qué mamada. ¿Qué observas en esa imagen? Profesora, solamente veo un militar que está tomando leche de la ubre de la vaca, ¿verdad? Feliz y contento, pero una vaca flaca. Pero claro, ¿no? Esa vaca, no sé si tú te das cuenta, pero en el lomo se encuentra el escudo, ¿no? El escudo. ¿Eso qué significa? Que la vaca representa al Estado peruano y por lo tanto este militar está absorbiendo todas las riquezas del Estado peruano. Pero hay otro militar que le dice, oye, ¿sabes qué? Ahora me toca a mí, ¿no? Se están peleando. Prácticamente representa, pues, no la corrupción que se vivió también en este periodo. A ver, vamos a revisar nuestra separata, porque muchas veces nos gana el tiempo. Ya, aquí está. Ustedes que están revisando sus preguntas, la primera pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, veamos. ¿Espera que cargue? ¿Verdad? No está cargando. A ver, está cargando, está cargando. Ya está. Respuesta, chicos, a ver. 2 minutos. ¿La ve? Sí, a ver. Nos dice, tras la independencia, los territorios de América del Sur fueron sufriendo alteraciones. Por ejemplo, los virreinatos de Nueva Granada y del Perú surgieron la República y la República del Perú respectivamente, nos dice, ¿no? Es decir, la Gran Colombia, ¿verdad? Del virreinato de Nueva Granada. El proyecto luego buscó unificar las repúblicas en la Federación de los Andes. Con la disolución de la Gran Colombia surgieron Venezuela, Colombia y Ecuador en el 30, ¿verdad? Y luego Panamá. La República de Bolivia se creó en el 25 sobre la audiencia de Charcas. Ok, sí, besito, besito. Vamos por la siguiente pregunta. Dos minutos.
¿La C? A ver. Ya, la primera es verdadera, ¿verdad? Los militares conservadores peruanos se aliaron a los chilenos, claro, por ejemplo, Gamarra, Gamarra, militar liberal, no, no es liberal, es conservador, falso. La intención de Santa Cruz fue hacer un bloque político económico como contrapeso a Chile, sí. La política de puertos libres buscó atraer el comercio europeo y favorecer a toda Sudamérica, no, solamente a Perú y a Bolivia. La dos casita. Uh-huh. A ver, esta para relacionar, mucho más fácil, a ver. La, ¿verdad? Y es más, la única creo que empezaba con, porque mira, Ramón Castilla, a ver, inicio de la inmigración china, 1B, el resto no había 1B, ¿no? Claro, Rufino Echenique con el escándalo de deuda interna, no sé, la 3 sería avión. A ver, vamos por la pregunta número 4. Todavía no te he explicado, pero a ver, léelo y a ver, y dame tu respuesta. Sí, ¿verdad? Es la sublevación de los hermanos Gutiérrez. Ok, después regresamos por la 5, ¿ya? Vamos a subir nuevamente la presentación. A ver, sigamos, sigamos. Ya. Sí, nos falta la número 5, después regresamos para la número 5. A ver, guerra con España. ¿Por qué la guerra con España? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué España? España quiere nuestro guano, pues. Por eso España regresa. Del 65 al 66. Causas neocolonialismo, hay que recuperar nuestras antiguas colonias. Y a su vez porque el Perú tiene guano y ese guano lo quiere todo el mundo. Así que necesitamos ese recurso. Antecedentes, la llegada de la misión científica española al puerto del Callao. Y es ahí donde se enteran, pues, del incidente en la hacienda de Talambo. Lo que pasa es que en la hacienda de Talambo murió un español, un peruano. Pero cuando esta noticia llega a España, la, llega pues no transgiversada, porque allá se decía, en el Perú han matado a más de 10 españoles que maltratan a nuestros compatriotas. Y ese fue el pretexto para que España llegara pues eh, al Perú. Manda a su comisario regio, Eusebio Salazar y Mazarredo. Y como el Perú no quiso conversar con él, no lo quiso recibir, porque si el Perú recibía a ese comisario regio, significaba, lo que pasa es que este comisario regio, él solamente llega para solucionar problemas en las colonias de España. Y si el Perú lo recibía, estaba aceptando prácticamente que nosotros éramos colonia de España, y es por eso que el Perú no lo recibe. Ah, ante la negativa del Estado peruano, Salazar y Mazarredo toman las islas de Chincha. Y es ahí donde se produce, pues, no todo un problema. El que recién había, el presidente Sarrumán había muerto, recién había llegado su primer vicepresidente, que era pues PC, y PC toma el gobierno.
Y por lo tanto, PSET tenía que solucionar ese problema con España. PSET estaba entre la espada y la pared porque decía, ¿qué hago? Por un lado, los consignatarios le decían, oye, solucione el problema porque han tomado las islas de Chincha, no puedo realizar ningún negocio. Y por el otro lado, los españoles decían, o firmas un tratado inmediatamente con nosotros o empezamos a bombardear el puerto del Callao. Es por eso que PSET firmó el Tratado de Banco Pareja. ¿Por qué se la denomina Tratado de la Vergüenza? Porque ese tratado perjudicaba al Perú. Ese tratado reconocía la presencia del comisario Regio. Ese tratado reconocía que el Perú tenía una deuda y que el Perú no lo había pagado y por lo tanto tenía que empezar a pagar. Es por eso que la población sale a las calles, protesta, se produce pues un gran rechazo popular y también por parte de los militares. Es por eso que Mariano Ignacio Prado se levanta en contra del gobierno de PSET y le da un golpe de Estado. Y es Prado quien va a iniciar el enfrentamiento directo con los españoles. Para ello se forma también la cuádruple alianza. Son cuatro países que se van a unir contra España. Tenemos a Chile, Ecuador, Bolivia y Perú. Pero en realidad los que participaron, ya que contaban con un ejército, bueno, ya que contaban pues con barcos, ¿verdad? Con una flota, era pues Perú y Chile. Se produce el combate de Aptao, el bombardeo de Valparaíso y el triunfo final de los peruanos viene a ser el combate de 2 de mayo. Eh, Gracias a a la derrota de los españoles en eh, el Perú logra consolidar su independencia o hay otros investigadores que la denominan, ¿no? Eh, la consolidación o la segunda independencia. Pero ¿sabes qué? Eh, Esta guerra también perjudica al gobierno peruano porque fue un periodo en el cual si estás en plena guerra no puedes llegar pues a vender el guano que tú, ¿no? que tú extraes. Y eso significa pues una gran pérdida económica. Gobierno de Prado dice, a ver, hay una crisis económica tras la guerra con España, caída del precio del guano, ya no quieren guano ya. Y hay una oposición conservadora a las medidas liberales y un cambio de constitución. Mariano tuvo que renunciar y eligen como presidente a Balta. El gobierno de Balta es el gobierno del último presidente del primer militarismo. Él es el último militar quien toma el poder. Y por lo tanto, este gobierno se va a caracterizar por la mayor construcción de obras ferrocarrileras, pero todas estas obras ferrocarrileras se quedan pues a mitad, eh, no se terminan de construir, porque ya no el Perú ya no tenía más dinero. ¿Qué es lo que hace falta? Mira, justo te han colocado ahí el ministro Pierola para que lo conozcas. Dice, a ver, y él, no veo, dice, ministro Pierola, ¿no? Él es Pierola. Él va a firmar el famoso contrato Dreyfus, donde se va a establecer el monopolio del guano. Se le quita la potestad a los consignatarios. Estos consignatarios logran, logran formar su partido político, lanzan a su líder como presidente y gana. José Pardo y Lavalle gana las elecciones. Pero también tenemos la sublevación de los hermanos Gutiérrez. Estos hermanos Gutiérrez son cuatro: Marcelino, Marceliano, Silvestre y Tomás. Uno de ellos, Tomás, es su ministro de guerra. Y le dicen, ¿cómo es posible que tú vayas a permitir que un civil llegue al poder? ¿Cuándo se ha visto? En la historia de la vida republicana jamás. Y por lo tanto no está llamado a gobernar un civil. Pero Balta le dijo, pues, pero yo no puedo hacer nada. El pueblo ya lo eligió. Es por eso que ellos van a tomar prisionero a Balta y ordenan la muerte de Balta. Y el pueblo como quería mucho a este presidente porque durante su gobierno, si bien hay una mayor construcción de obras ferrocarrileras, eso significa pues que hay trabajo para la población. Logran eh, linchar a los hermanos Gutiérrez. Y tienes ahí una imagen, mira, un grabado nos dice, una imagen de los hermanos Gutiérrez colgados en la parte superior
de la Catedral de Lima. A ver, ¿qué nos dice? Cuando se firma ese contrato Dreyfus, chicos, eh, ¿con qué objetivo? Aparte de que ellos tienen el monopolio de la venta de guano, también se comprometen a pagar la deuda externa que tiene el Perú. Así que eso coloca, ¿ya? No te olvides, ahí coloque tu separata. Eso ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos. eh, tienen el monopolio, pagan la deuda externa peruana y también, ¿no?, dinero. Y con este dinero se construyen las obras ferrocarrileras. En realidad también en este periodo hay una gran corrupción. Si tú revisas el libro de la historia de la corrupción de Alfonso Quirós, te vas a dar cuenta de que muchas de estas construcciones fueron muy altísimas. El costo fue muy alto. Mismo Odebrecht, igualito. Se han encontrado documentos en los cuales estas empresas ferrocarrileras, para ganar la licitación con el Estado peruano, estas empresas tenían que pagar a los miembros del Congreso. Hay una gran corrupción. En el gobierno de Balta también se construye el Hospital 2 de Mayo, recordando pues, ¿no?, la victoria de 2 de Mayo, liderada pues por Mariano Ignacio Prado. Bueno, durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Y también se construye el Puente Balta. ¿Conoces el Puente Balta? ¿Has pasado por el Puente Balta alguna vez? ¿Han ido al centro de Lima? ¿Conoces el centro de Lima? Seguro has pasado muchas veces por el Puente Balta y tú ni siquiera te has dado cuenta. Cuando ustedes se bajan en Hacho, hay un puente que te conduce a el centro comercial Amazonas, donde venden libros de segunda. Ese puente se llama Balta. A ver, sigamos. Tenemos el primer civilismo, el primer presidente civil en la historia. ¿Quién es? Manuel Pardo y Lavalle. Ahí está el presidente, mira, tienes una imagen para que lo conozcas. ¿Qué gobierno? El civilismo, tenemos 1872 a 1879. Son dos presidentes, Manuel Pardo y Lavalle y segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado, porque él llega al poder, pero a través de este partido político. ¿Cuáles son las características? Hay un dominio del partido civil. Nos dice, a ver, es el primer partido político moderno del Perú que va a representar a una oligarquía nacional, a un sector económico poderoso que tiene sus haciendas azucareras en el norte del Perú. También en este periodo se pasa por una recesión económica en 1873. Nosotros hemos hablado un poquito de esta recesión económica en Historia Universal. Te dije que esta recesión económica es similar a la del crack del 29. Lo que hay que tener en cuenta que en Europa existía, pues, el Estado no intervenía en la economía. Y por lo tanto, como no había un ente regulador, estas empresas empezaron a producir. Una de las causas de esta crisis viene a ser la sobreproducción. Fue una crisis económica mundial y eso significa que también afectó al Perú. Si el Perú de por sí estaba mal y jalaba pues una crisis de una crisis económica desde la guerra con España, imagínate con esta crisis económica a nivel mundial. El Perú estaba sin plata. El Perú dejó de pagar su deuda externa. No es que no quería, no tenía plata. El Perú tuvo que restringir también el gasto público. No va a comprar armas, va a despedir a soldados. Y también hay que recordar pues que Pardo fue un ex consigliere y que a él le afectó la firma del contrato Dreyfus. Es por eso que cuando él llega al poder, lo primero que hace es eliminar el contrato Dreyfus.
Justo vemos también a Ricardo Palma, mira, dice, Ricardo Palma, tradicionalista, intelectual y político de la época. Portada de las tradiciones peruanas. Y Ricardo Palma también va a escribir eh, cómo se encuentra el Perú después de la guerra con Chile. A ver, veamos. ¿Qué nos dice Manuel Pardo y Lavalle del 72 al 76? El Perú no tiene plata, necesita ingresos. El mercado internacional ya no demanda guano. Ha bajado el precio del guano. Se vende, sí, pero no como antes. ¿Qué es lo que quiere el mercado internacional? Salitre. Y para suerte del Perú, nosotros también poseemos salitre. Es por eso que Pardo decía, ¿quién está explotando en este momento el salitre en el sur peruano? En Tarapacá. Estamos hablando pues de un capital chileno, ¿verdad? Y por lo tanto el hijo lo siento, pero a partir de ahora nosotros vamos a nacionalizar el salitre y vamos a venderlo directamente. Es por eso que se nacionaliza. Pero para evitar problemas con otros países, especialmente con Chile, se firma pues un tratado secreto. Pero en realidad era secreto o no, ¿ustedes qué dicen? ¿Era secreto? ¿Nadie sabía de ese tratado? ¿Qué dicen, chicos? ¿Sí? Ese tratado todo el mundo lo conocía. Y es por eso que cuando se produce la guerra con Chile, lo primero que Chile nos va a decir es, ¿para qué firmaste ese tratado? Él se va a preocupar mucho por la educación pública. Recuerda que San Marcos le pertenece a la élite para ese entonces. Él se da cuenta que el Perú necesita, si quiere industrializar al Perú, aunque no se encuentra en condiciones favorables, necesita pues de técnicos, porque es muy costoso traer técnicos ingenieros del extranjero. Y por lo tanto, se crea la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, lo que más adelante pasa a llamarse UNI, Universidad Nacional de Ingeniería, pero recién toma el nombre de UNI en el gobierno de Odría. Se crea también la Escuela de Ingenieros Agrarios y existe una reforma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se organiza también el primer censo de la República para conocer, pues, ¿no? Cuánta población hay, si pagan tributos, qué falta a esta sociedad, qué se debe implantar. Uy, justo estaba pasando, a ver. Segundo gobierno, dice, de Mariano Ignacio Prado. Crisis económica, sigue existiendo una crisis económica. Hay una oposición de Piérula. ¿Y sabes qué? Se inicia la guerra con Chile. Pasemos a la guerra con Chile. En realidad, esta imagen no me ayuda mucho. Vamos a colocar por aquí otro mapita. Mapa de la guerra con Chile. Esta de acá. A ver. Está bonito el mapa para ver los límites territoriales. Ya, ¿se logra ver, chicos? ¿Ven? Sí, ¿no? Sí, ya están viendo. Ok. A ver, vamos a primero te voy a explicar este mapa, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tiene Chile y Bolivia? Mira, este es Perú. ¿Ya? Este es Perú. La verdad, me di cuenta que ustedes no pueden ver mi cursor, ¿verdad? Ahí tienes el mapa de Perú, tienes el mapa, pues, de Bolivia y tienes el mapa de Chile. Si te das cuenta, ese mapa es antes de la guerra con Chile. ¿Bolivia tenía salida al mar? Sí, tenía salida al mar. Lo de Chile, mira, no sé si tú te das cuenta, pero ahí hay tres paralelos. Empezando de abajo hacia arriba. Un primer paralelo que es 25, el otro paralelo que es 24 y el otro paralelo que es 23, más o menos a la altura de Mejillones.
Resulta que antes de que se conociera de que existía salitre tanto en Antofagasta como en Tarapacá, eh, Chile y Bolivia no tenían problemas. Pero cuando en los años 60 aproximadamente se descubre que hay salitre en Antofagasta, Chile dice, oye, ¿sabes qué? Antofagasta me pertenece. Si tú te das cuenta, en ese mapa tú puedes observar el paralelo 25, que prácticamente es la frontera entre Bolivia y Chile. ¿Qué dice Chile? No, hasta ahí no es mi frontera es hasta el paralelo 23. Y se quería adueñar de todo ese espacio territorial. En Bolivia, ¿quién está gobernando? Un presidente entreguista, un presidente llamado Mariano Melgarejo, que llega a un acuerdo con Chile y le dice, Chile, ¿sabes qué? Que sea mejor hasta el paralelo 24, pero que las riquezas que se encuentran que se encuentran en ese territorio sean explotados tanto por Chile y Bolivia. Eso se quedó en un acuerdo, se firmó, hay una firma de por medio. Y también se estableció que durante 25 años no se iba a aumentar el impuesto por cada salitre que se sacaba. Pero ¿sabes cuándo empieza el problema? Cuando llega al gobierno Hilario Ondaza. Hilario Ondaza dice, ¿no? ¿Cómo es posible que este presidente Mariano Melgarejo, ¿no? En vez de defender territorio boliviano, prácticamente le ha regalado territorio a Chile? ¿Y sabes qué, chileno? Escucha, si tú no pagas 10 centavos por cada quintal de salitre que saques de mi territorio, entonces lo siento, pero ya no va a haber contrato de por medio. Y por lo tanto voy a tener que nacionalizar las salitreras. Y esto va a perjudicar también, ¿no? Un enfrentamiento. A ver, veamos, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cómo se encontraba el Perú? ¿Cómo se encontraba Bolivia antes de la guerra con Chile? El Perú es un país en bancarrota económica, ¿no? Bancarrota económica, y hay una reducción de su capacidad militar. Estábamos mal, recontra mal. ¿Cuáles son las causas de la guerra, chicos? Recuerda que siempre en San Marcos, lo más importante de las guerras, tanto Primera, Segunda Guerra Mundial, guerras médicas y todas las guerras, tanto en historia universal como historia del Perú, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las causas para esta guerra del Pacífico? El control del salitre. En el Perú se encontraba en Tarapacá y en Bolivia se encontraba en Antofagasta. Hay tensiones políticas entre Bolivia y Chile por el control de sus territorios. ¿Cuál es el pretexto? El cobro de los 10 centavos por Hilario Ondaza. Y también ese tratado secreto de mutua defensa con Bolivia. Lo que pasa, chicos, es de que, a ver, mira, aquí está, ¿no? Este es Antofagasta, mira ese territorio estaban peleando, ¿no? Hilario Ondaza le cobra, ¿no? Hilario Ondaza le está cobrando por eh, por cada quintal, y estos inversionistas chilenos se retiran y le piden ayuda a Chile. Chile, mira, ¿sabes lo que está pasando? Nos quieren quitar nuestra empresa. ¿Y Chile de qué manera de contesta? Manda un ejército a Antofagasta y toma Antofagasta. Prácticamente, pues nos está casi declarando la guerra. Perú, al enterarse, Perú decía, ¿qué hago? Ahora, esto va a terminar en una guerra. Y si termina en una guerra, eso significa que yo también voy a tener que entrar a la guerra. Y yo estoy muy mal económicamente. Yo no puedo responder una guerra. Pero tendría que acudir porque yo he firmado un tratado con Bolivia. Es por eso que el Perú manda a su misión Lavalle. Manda a su ministro plenipotenciario, Antonio de Lavalle. Y cuando él se presenta al Congreso, él pues no trata de solucionar el problema entre estos países vecinos. Pero es ahí donde le dicen, pero tú por qué tanto defiendes, pues, no, que la unión, no, que los hermanos, si ustedes han firmado un tratado para atacar a Chile. O sea, ese tratado no era secreto. Es por eso que al fracasar esta misión, Chile declara la guerra a Bolivia y también le declara la guerra al Perú. Esta guerra está dividida en dos fases, la campaña marítima y la campaña terrestre. En la campaña marítima, el objetivo era pues dominar el mar, dominar las líneas de transporte, movilizar al ejército.
Y a quien tenemos, ¿no? Como líder de esta escuadra peruana es a Miguel Grau. Miguel Grau era diputado del Congreso, pero cuando se enteró que el Perú tenía problemas y que estábamos en plena guerra, él tuvo que dejar pues su curul en el Congreso y defender el territorio peruano. Tenemos el primer combate de Iquique, donde nosotros perdimos a uno de nuestros barquitos, la independencia. Tenemos las correrías del Huáscar. Profesora, ¿por qué correrías? Porque el Huáscar prácticamente está controlando todo el Pacífico. Liderados, claro, con Miguel Grau. Hay pequeñas incursiones a puertos chilenos, bombardeos a puertos chilenos, y en el combate de Angamos, los chilenos logran capturar al Huáscar. Y muere también, pues, Miguel Grau. A ver, tenemos ya. Campaña terrestre. Campaña terrestre. Ya. Campaña terrestre en el sur tenemos, chicos, cuando nosotros toquemos este tema de la guerra con Chile, no te vayas a sentir mal por si acaso, porque la gran mayoría de batallas, enfrentamientos hemos perdido nosotros, pero es parte de nuestra historia, así que tenemos que conocerlo. Campaña de Tarapacá, tenemos pues, claro, no es parte de nuestra historia, no te vas a poner a llorar, ¿verdad? Ya pasó. Pero no por ello significa que vamos a tener que olvidarlo. Tenemos que recordarlo, es parte de nuestra historia. Campaña de Tarapacá, derrota en Pisagua. San Francisco, tenemos una pequeña victoria en Tarapacá. Política, como que venganza. Si crees, no, ya, vamos a seguir mejor, ¿ya? Cada uno yo sé que tiene su, claro, quieres recuperar el Huáscar, pero si lo traes al Huáscar, tú sabes que el Estado peruano no invierte mucho en cultura, y por lo tanto, allá en Chile, no es por nada, pero está bien cuidadito. Si llega el Huáscar, de repente no hay un cuidado de por medio y después, a ver, ya tenemos política interna. Mariano Ignacio Prado se va pues a comprar armamento, pero recibe un golpe de estado por parte de Piérola. Campaña de Tacna. En la batalla del Alto de la Alianza tenemos pues la unión del ejército peruano y boliviano, pero son derrotados. En la batalla de Ica también somos derrotados. Como consecuencia, Chile contra todo el sur salitrero y se prepara para invadir Lima. Se trató de llegar a negociaciones de paz, claro que sí, en el barco La Caguana, pero Chile decía, yo quiero paz, sí, pero siempre y cuando haya cesión territorial, y el Perú se cerró. El Perú dijo, yo no te voy a dar territorios. Los chilenos estaban a punto de llegar a Lima, y es por eso que Piérola establece dos líneas defensivas. La de San Juan, que fue derrotada, otra línea, la de Miraflores, que también va a ser derrotada. Y por lo tanto, Piérola huye. Se elige como nuevo presidente a García Calderón, más conocido como el gobierno de Magdalena. ¿Por qué? Porque va a gobernar desde Magdalena. Lo que el día de hoy conocemos como Magdalena Vieja, donde se encuentra el Museo de Antropología y Arqueología, desde ahí va a gobernar. ¿Por qué no desde el Palacio de Gobierno? Porque Lima es tomada por los chilenos. También tenemos la Resistencia Nacional o Campaña de la Breña. Tenemos a Andrés Avelino Cáceres. Cáceres que va a lograr victorias, apoyado pues, que va a recibir ayuda de los montoneros, que es un ejército irregular. Pucará, Marca, Valle y Concepción, victoria de Cáceres. Pero tenemos también el grito de Montán. Miguel Iglesias pretende finalizar la guerra, pero con cesión territorial. Cáceres es derrotado en la batalla de Huamachuco. La guerra dicen que Chile recibe, en realidad Chile está muy bien parado porque recibe ayuda económica, militar de Inglaterra, ¿no? De la primera potencia. Se firma el Tratado de Ancón, en la cual subraya todo el Tratado de Ancón, que ha sido pregunta en San Marcos, en la cual pues perdemos definitivamente Tarapacá,
Tacna y Chile pasan por 10 años a manos de, perdón, Tacna y Arica pasan a manos de Chile. Y vamos a tener que entregar también 1 millón de toneladas de guano. Consecuencia, profesora, una infraestructura totalmente destruida, una paralización productiva. Todas las haciendas fueron quemadas, los ferrocarriles destruidos. Sociales, exacerbó los conflictos entre propietarios, trabajadores y campesinos que también a partir de ahora van a pedir más, van a pedir una mayor participación en la política. Y política, se fortalece el caudillismo, los militares nuevamente logran tomar el poder. Pregunta número 5, chicos. ¿Cuál fue tu clave? Teníamos ahí está, mira. Una portada, ¿no? Una portada. Este periódico es de Bolivia, dice. El 14 de febrero, tropas chilenas tomaron por asalto el puerto de Antofagasta. Mejillones y caracoles en poder del invasor. Denunciamos ante el mundo el cobarde crimen. Bolivia acepta la guerra, pero sin provocarla. Viva Bolivia, viva Perú, abajo Chile. Ya. Con respecto a este periódico, a ver, vamos a ver qué enunciados son verdaderos. ¿La C? ¿Ya? La política de la alianza causó la ocupación chilena por... Ok, verdadero. Los empresarios chilenos, en desacuerdo con la medida, se retiraron... Ok. La noticia revela acciones tomadas tras la positiva. ¿Hay una positiva? No, todo negativo, ¿verdad? La portada hace alegoría. Alegoría no, es una información. No, ya. Sería 1 y 2, ¿verdad? Muy bien, sería la letra C. Ok, chicos, vamos por nuestra encuesta. Encuesta docente. ¿Qué te pareció la clase del día de hoy? Ah, excelente, de bueno, C regular, de malo, E deficiente. Vamos, todos tienen que terminar la encuesta. $27 alumnos ya han desarrollado la encuesta, somos 33.